Esperá, ¿para qué? Sí, bueno, muy bien. Bueno, acá estamos en esta charla que nos va a ofrecer Aurelia Gafsi con su investigación. Les informo a todos, Aurelia es doctoranda de la Sorbonne de París y del Laboratorio Clinique, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre los mundos iberoamericanos contemporáneos. Forma parte, y esa es la vinculación con el CETI, forma parte del Observatoire de la Argentine Contemporaine, que bueno, yo estuve vinculado ya en los años 2000 con Teran Quattrocchi, que en ese momento lo inspiró. Ahora en este momento tiene otras autoridades, se ha revitalizado y bueno, estamos en vínculo con el observatorio, así que bueno, y en el observatorio está haciendo muchas charlas, sobre todo ahora digamos, revitaliza con las crisis argentinas, entonces está realizando diversas actividades alrededor de los problemas de la Argentina. Bueno, Aurelia cursó una maestría acá en la UNSAM y está haciendo ahora su tesis doctoral, está haciendo un trabajo de campo que justamente trata sobre este tema de las baldosas de la memoria. Así que bueno, vamos a escuchar qué es lo que tiene para decirnos, así que bienvenida. Muchas gracias Hernán, y muchas gracias Hernán también y a ustedes por estar. Me alegro estar en ese espacio hoy, en un contexto en el que necesitamos reunirnos y charlar sobre temas como ese, no porque es mi tema, entre comillas, sino porque me parece muy importante en el contexto de negacionismo y de apología del terrorismo de Estado. Bueno, que son esos conceptos. El objetivo de la charla es abrir pistas y después charlar con ustedes y dialogar, así que no voy a hacer una charla centrada en los conceptos intelectuales que son muy interesantes e importantes. En las tesis les voy a definir como terrorismo de Estado, como represión, como violencia, como memoria. Hoy les traigo como un análisis del vínculo entre arte, memoria y espacio público con dos proyectos de baldosas, en Buenos Aires y en La Plata, que son dos ciudades que fueron muy golpeadas por la última dictadura cívico-militar, empresarial y eclesiástica. Obviamente no hago una jerarquía de ciudades, pero los límites geográficos de mi investigación son esas dos ciudades. Para empezar, quería, como a modo de introducción, proponer una genealogía del vínculo entre esos tres conceptos, ¿no? Arte, memoria y espacio público, con primero un evento pionero que es el siluetazo, que me imagino que conocen, por eso no me voy a detener mucho en el siluetazo. Sí que hay que nombrar a los tres artistas que idearon el proyecto, que son Julio Flores, Rodolfo Aguerreberri y Guillermo Quexel, que propusieron a las madres de Plaza de Mayo organizar ese acto militante y artístico, ¿no? Y entonces el 21 de septiembre de 1983, en dictadura, eso hay que subrayarlo, para la tercera marcha de la resistencia, con las madres, los artistas dibujaron siluetas a tamaño humano, digamos, siluetas que después pegaron en las paredes del microcentro porteño. Y así hubo como una doble ocupación del espacio público. Primero por los artistas, las madres y los militantes, los manifestantes, digamos, que dibujaban las siluetas o que prestaban, entre comillas, su cuerpo, tumbándose en el suelo para que después que los artistas dibujaran la forma de la silueta. Y la segunda ocupación del espacio público es con las siluetas pegadas en las paredes, y Julio Flores me contó que en las columnas de la catedral en Plaza de Mayo tuvieron que colocar las siluetas 7 veces porque venía gente, policía por ejemplo, pero gente también anónimos, a arrancar las siluetas. Y una madre de Plaza de Mayo le dijo a un policía que no le iba a quitar la imagen de su hijo. Así que el siluetazo es un evento pionero, central en esa genealogía en la Argentina entre arte, memoria y espacio público. Un segundo tipo de iniciativas en los años 90, ya viajamos un poco en el tiempo, son los scratches de hijos. A partir de 1996, Hijos entonces una asociación que implica un nuevo tipo de actores memoriales, ya que es la segunda generación, digamos,
y acá el espacio público se vuelve un espacio de denuncia de la impunidad y un espacio marcado por esas manifestaciones que me imagino que conocen, que son los scratches, para señalizar casas donde viven genocidas. El concepto de genocidio también hay que analizarlo. Hoy no lo voy a hacer, en la tesis sí que lo voy a hacer, pero si quieren después en el debate lo hablamos. Uso la palabra sin cuestionarla hoy, pero obviamente que es un concepto muy complejo. Los scratches entonces subrayan que un nuevo tipo de actores jóvenes en ese momento, digamos, los hijos se implican en esa ocupación del espacio público para reivindicar memoria, verdad y justicia. Ese lema no existía en ese momento, surgió más en los años 2000. En los años 90 el lema de hijos, el eslogan era si no hay justicia hay scratch, es decir, que el scratch era una búsqueda de justicia social, ya que después de las leyes de punto final y de obediencia debida en el gobierno de Raúl Alfonsín y de los indultos por Carlos Menem, ya no se podía enjuiciar a los genocidas. Así que los scratches son una forma de justicia social, con el arte, es decir, con representaciones simbólicas, visuales, como por ejemplo el dibujo del gorro militar y el eslogan juicio y castigo, que se sigue usando mucho en las marchas. Llegando ahora a los años 2000, un contexto político muy distinto, con la llegada de Néstor Kirchner al poder en 2003, con la anulación de las leyes de impunidad y de los indultos, y sobre todo con la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En ese contexto, un contexto político nacional favorable a la elaboración memorial, surgió el proyecto de los monolitos de la avenida San Juan, que se puede entender como un precedente de las baldosas. Esos monolitos se colocaron en marzo de 2004, unos días antes del 24 de marzo, que es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La Asociación Vecinos de San Cristóbal contra la impunidad, qué lapsus, terrible. Perdón. Es que el mundo está al revés, por eso esos lapsus. No, los vecinos de San Cristóbal contra la impunidad, siempre contra. Decidieron entonces colocar esos monolitos unos días antes de esa fecha simbólica del 24 de marzo. La colocación se hizo con madres del Plaza de Mayo, con familiares, con vecinos, es decir, con una comunidad memorial que se moviliza en el espacio público. Y esas marcas evocan a posteriori a las baldosas porque están en el piso y llaman la atención. Los monolitos son placas en realidad colocadas en monolitos, así que llaman la atención porque son objetos que surgen del piso, digamos. Y acá en las fotos se nota que siempre hay dos monolitos, y eso es una consecuencia del vandalismo, que después de la colocación de esos monolitos en 2004, a la noche, vinieron personas anónimas, no identificadas, aunque políticamente podemos identificar un poco su punto de vista, vinieron a romper las placas, a cercenar los jacarandas que se habían plantado para señalizar los monolitos, y ese acto vandálico no fue el único, sino que se volvieron a repetir actos así de placas rotas, placas que ya no estaban, y entonces en 2013 la asociación decidió volver a colocar los monolitos, es decir, un segundo monolito con la misma placa, sin cambiar la placa, al lado, para volver a reivindicar en el espacio público esa memoria, porque esos objetos son objetos, tienen una materialidad, pero lo que se ataca con el vandalismo es lo que representan, es decir, las memorias de los detenidos desaparecidos y las memorias de las personas asesinadas por el terrorismo de Estado. Y entonces en 2013 hubo esa nueva colocación, y hoy en la avenida San Juan son casi 17 cuadras en ambas veredas. El transeúnte puede ver esos monolitos que parecen duplicados, y en realidad no es una duplicación, sino como una multiplicación, es decir, volver a reivindicar sin repetir, sino reactualizar la memoria y las memorias que se defienden. El primer proyecto de baldosas que voy a presentar es el de Buenos Aires.
no es una elección al azar, sino cronológica, porque el proyecto empezó antes del proyecto en La Plata. Ese proyecto empezó en 2005, cuando 18 asociaciones porteñas, asambleas populares, se reunieron para elegir una nueva marca para conmemorar a los detenidos desaparecidos y a las personas asesinadas por el terrorismo de Estado. La idea era preparar un nuevo tipo de marca en el espacio público para el 30º aniversario del golpe de Estado, en un contexto, lo subrayo, de un gobierno nacional bastante favorable, digamos, a la elaboración memorial. Los barrios, entonces 18 asociaciones, que es ya un colectivo grande, decidieron elegir la baldosa como un objeto para hacer memoria. Por varias razones. La primera es que las baldosas se pueden hacer de manera colectiva y así crear como un momento de memoria antes de la colocación. Y otra razón era que las baldosas, como están en el piso, en la vereda, en el espacio público, se pueden colocar sin pedir permiso. Eso no significa que sea una acción ilegal, lo preciso, porque a veces me preguntan, porque algunos barrios, por ejemplo, pueden pedir a la municipalidad que la municipalidad haga el hueco, el agujero, perdón, en la vereda, es decir que no hay que pedir permiso. Sin embargo, las asociaciones siempre avisan a los vecinos antes de colocar la baldosa. Y esas baldosas entonces llaman la atención visualmente desde 2006. En 2005 empezó la génesis del proyecto. El 24 de marzo de 2006 se colocaron pegatinas para los lugares donde se iban a colocar baldosas, y después empezaron a colocarse esas baldosas y se siguen colocando hasta hoy en ese contexto en el que son más necesarias que nunca, me parece. El texto de las baldosas se consensuó entre los barrios, lo que da una identidad visual común a todas esas baldosas, y los textos tienen varios puntos comunes. Dos puntos comunes muy significativos es el uso de la expresión militantes populares, volveré a esa idea después, en la última parte, y el uso de la expresión terrorismo de Estado. Esas dos expresiones siempre están en las baldosas, y esas baldosas marcan espacios por los cuales transitaron, vivieron o en los cuales estudiaron los militantes a quienes se dedican esas baldosas, es decir, espacios de vida, espacios de militancia, y a veces también espacios significativos del terrorismo de Estado, por ejemplo, espacios donde fueron secuestrados esos militantes. Los dos objetivos principales que destaqué en la investigación hasta ahora de las baldosas son el homenaje y la denuncia. Primero el homenaje o conmemoración. Las personas que se conmemoran son personas, las llamo personas afectadas por el terrorismo de Estado, para no usar la palabra víctima, que también es un concepto muy complejo que voy a cuestionar en la tesis doctoral, pero hoy, como no quiero entrar en ese debate que es muy interesante pero muy largo, usé esa expresión un poco más larga, pero que permite no usar la idea de víctima. Entonces las baldosas son una forma de homenaje, y el homenaje empieza antes de la colocación. La colocación, digamos, es el acto público en la calle con los miembros de las asociaciones, los familiares, los vecinos, un acto que visibiliza esas memorias. Sin embargo, el homenaje empieza antes, con la fabricación de la baldosa, con las charlas con los familiares o los amigos de los desaparecidos o asesinados. Esas charlas, que yo pude participar de algunas de ellas, esas charlas dan lugar después a la fabricación. Y durante la fabricación, que es una fabricación colectiva, siempre no son acciones individuales, sino que se promueve lo colectivo, esas charlas permiten conmemorar a las memorias individuales y de esas personas, es decir, un homenaje más íntimo en esos grupos durante la fabricación. Después, la colocación es un homenaje público que tiene como objetivo llamar la atención de los vecinos, y ya ocurrió que un vecino se acerque
se acercara durante una colocación a preguntar lo que se estaba haciendo y a decir, bueno, yo estoy viviendo en ese edificio, a decir que tal persona hubiera sido mi vecina porque vivía acá. Entonces el objetivo de homenajear va mucho más allá del grupo de personas que saben lo que son las baldosas, ¿no? Es el objetivo, llegar a la gente que no sabe y transmitirles esas memorias. Y el homenaje también pasa por los libros publicados acerca de las baldosas. El colectivo Barrios por Memoria y Justicia publicó 3 libros en 2010, 2012 en 2008, 2010 y 2013, y en esos libros se recopila todos los actos de fabricación y de colocación con citas de familiares, y esos libros también funcionan como archivos de esas memorias que se conmemoran, que se transmiten con las baldosas, y esas baldosas son huellas del paso de los militantes por las calles, y la conmemoración sigue siendo vigente, en mi opinión, desde mi perspectiva en la investigación, después de la colocación. De hecho, la colocación no es el final de la vida, entre comillas, de las baldosas, sino el principio, y después las baldosas llaman la atención y a veces provocan, bueno, no provocan nada, sino que hay reacciones de vandalismo contra esas baldosas. El segundo objetivo es la denuncia del terrorismo de Estado. Esa denuncia se puede hacer en 2 tipos de espacios. Primero, los espacios donde se secuestraron o se asesinaron a las personas homenajeadas, y después espacios que fueron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. En Buenos Aires se logró recuperar 5 ex-centros clandestinos que se volvieron emblemáticos: la ex-ESMA, el Automotores Orletti, el ex-Olimpo, el ex-Atlético y Virrey Ceballos. Los ex-centros clandestinos todos tienen, salvo el Olimpo, una baldosa en la entrada que indica: aquí funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Y hay un caso que me llamó la atención, que es el caso del CIFA, que era el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada en el barrio de Balvanera. En este caso, las baldosas llegaron antes de la recuperación del sitio, es decir, antes del reconocimiento por el Estado de que ese sitio fue un sitio del terrorismo de Estado. En marzo de 2015, es la foto la que está abajo, se colocaron 2 baldosas que indican, lo leo: aquí funcionó durante la última dictadura cívico-militar el CIFA, Servicio de Inteligencia Fuerza Aérea, centro clandestino donde el terrorismo de Estado gestó el secuestro y desaparición de militantes populares. Esas baldosas fueron las primeras huellas que señalizaron el espacio. Es decir, que las baldosas, como en su función de denuncia, pueden servir de señalización de espacios que todavía no se recuperaron. Es decir, que el Estado o la municipalidad todavía no logró convertir esos espacios en sitio de memoria. Eso fue en marzo de 2015. Marzo obviamente es un mes importante para la memoria, ya que es el mes, se conoce como el mes de la memoria. Y en 2021 la Secretaría de Derechos Humanos anunció que el edificio se iba a restaurar y convertirse en sitio de memoria. Bueno, hasta ahora, obviamente en la actualidad, en Balvanera. ¿Dónde? En la calle Riobamba 707. No sé si... Riobamba y Viamonte. Está, sí, cerca, camino al Congreso. Entre Viamonte y Córdoba. Sí, camino al Congreso, sí, además. pero a una cuadra está en Viamonte y Callao. El 601. Era otro. Era, Sí, el que lo convirtió ahora es, no sé, de la Universidad de El Salvador, pero sí. tiene una placa. Tiene la placa sí, Memoria tiene de una la placa, Justicia. sí. Sí, y bueno, gracias por mencionar lo de la placa, porque las baldosas no son placas, bueno, visualmente se nota que están en el piso, y para mí las baldosas tienen un valor que no tienen las placas. Está muy bien colocar placas, obviamente, pero la placa es un objeto mucho más oficial. Las baldosas son producciones de la sociedad civil, es decir, de ciudadanos que eligieron crear esas baldosas y que lo hacen de manera autogestionada. Y esas 2 baldosas que señalizan el CIFA
fueron entonces la primera marcación de ese espacio antes de que la Secretaría de Derechos Humanos anunciara que se iba a recuperar, y hasta ahora me parece que todavía no se puede visitar como sitio de memoria. Están las baldosas, pero nada más por ahora. Bueno, nada más, está muy bien que estén las baldosas ya. Y esas baldosas entonces, como en su función de homenaje y o de denuncia, para mí son sitios de memoria. Y para esa hipótesis me apoyo en una ley, la ley 26.991 de 2011, que define los sitios de memoria acerca de la última dictadura cívico-militar, y la definición es esa: los lugares donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollado durante el terrorismo de Estado en el país hasta el 10 de diciembre de 1983. Esas baldosas señalizan lugares donde han ocurrido hechos emblemáticos, secuestros, asesinatos, los centros clandestinos, y esos sitios de memoria son sitios de memoria a escala local que ponen de relieve memorias individuales que forman parte de la memoria colectiva, y esa teoría, memoria individual, memoria colectiva, obviamente es un tema importante de la investigación, pero bueno, es un debate también amplio. Pero por ejemplo puedo citar a Maurice Alvax, que es un sociólogo importante acerca de ese vínculo entre memoria individual y memoria colectiva. ¿Cómo es el investigador? Maurice Alvax. Y que publicó, de hecho se publicó de manera póstuma un libro titulado La memoria colectiva, y él también publicó en los años 40, me parece, un libro que se titula los cuadros o les cadres sociaux de la mémoire, que serían los cuadros, los marcos de la memoria, sociales de la memoria. Esa hipótesis de que las baldosas son sitio de memoria también se puede aplicar al proyecto platense, es decir, en La Plata, un proyecto que surgió al final de la década de los años 2000. En 2009, en La Plata, Adelina de Mati de Alaye, madre de Plaza de Mayo, que era en ese momento Secretaría de Derechos Humanos, lanzó una convocatoria que tenía como objetivo, y la formulación me parece excelente, así que no voy a explicitar la cita sino leerla. El objetivo entonces de la convocatoria era iniciar el proceso de marcación y o señalización urbana de los domicilios o lugares públicos en los que, según los registros confeccionados con las denuncias o surgidos de los juicios, fueron asesinadas o secuestradas personas que hoy permanecen desaparecidas. Entonces, una convocatoria amplia que no precisaba qué tipo de objeto, qué tipo de homenaje se debía presentar. Hubo un concurso con 2 vueltas, y el jurado se componía de madres de Plaza de Mayo, de integrantes de la Facultad de Bellas Artes, de abuelas también de Plaza de Mayo, y de docentes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Eso fue en 2009. La convocatoria también se lanzó gracias al protagonismo de la doctora Marta Bedio, que trabajaba con Adelina de Mati de Alaye en la Secretaría de Derechos Humanos. En 2011, el proyecto seleccionado por el jurado fue el proyecto de las baldosas blancas de la memoria hacia una cartografía platense, un proyecto ideado por el diseñador Pablo Húngaro en colaboración con la ceramista Florencia Thompson. La idea era colocar esas baldosas blancas en los domicilios de los detenidos desaparecidos o de las personas asesinadas por el terrorismo de Estado. Y esas baldosas retoman el formato patrimonial de la arquitectura platense, es decir, un formato de 20 centímetros sobre 20 centímetros, un formato que corresponde a la ordenanza municipal oficial acerca de la urbanización de la ciudad. Y hoy en día ese formato, digamos, no siempre se respeta. Hay una heterogeneidad de las baldosas normales, entre comillas, de las baldosas en la ciudad. Sin embargo, esas baldosas memoriales no solo retoman o transmiten las memorias de esas personas, sino también la memoria arquitectónica y patrimonial de la ciudad. Esas baldosas se pueden entender con 3 niveles de acontecimiento. Esa expresión y esa idea de los 3 niveles de acontecimiento es de Pablo Húngaro, el diseñador que ideó el proyecto,
Y para ilustrar cada nivel, y cada foto corresponde a ese momento, quería contarles un acto de colocación del cual participé desde el inicio hasta el final, y lo que llamo el final, entre comillas, es la colocación de las baldosas, que la hicimos el 18 de mayo de este año. El proyecto empezó en agosto, y el primer nivel de acontecimiento es íntimo, es la charla y el primer contacto, digamos, con los familiares o con los amigos de las personas que se van a homenajear. Es decir, que primero hay que investigar, hay que encontrar a esas personas. En este caso, esas baldosas eran para homenajear a dos médicos pediatras, Mario Gershanik y Samuel Ángel Stola, y las colocamos enfrente del Hospital Rossi en La Plata, que era el hospital donde los dos trabajaban. Entonces, la primera etapa, el nivel íntimo, fue Pablo Húngaro encontró a los hijos, las charlas con los hijos, y es un nivel íntimo porque obviamente se teje un vínculo de confianza, y se consensúa el texto que se va a colocar en las baldosas, se consensúa también si se van a colocar imágenes o no. En este caso se colocaron fotografías de cada uno de los dos médicos. Es un nivel, entonces, la idea de intimidad me parece muy interesante porque ese primer nivel es el nivel de co-creación, al principio intelectual y después material, de las baldosas. Y la co-creación, que es una idea de Pablo Húngaro, implica una participación muy activa de los familiares o de los amigos. En este caso fueron familiares, el hijo de cada médico. Y entonces esa co-creación lleva al segundo nivel de acontecimiento, que esta vez es público, se hace en la calle, que es la colocación. Ese segundo nivel implica, en la teoría que puso de relieve Pablo Húngaro, una reparación simbólica. El concepto de reparación también es muy interesante. Cada concepto es muy interesante, pero siempre lo digo como para tirar pistas si quieren después charlarlo. La reparación simbólica pasa primero por la colocación de las baldosas en la vereda, pasa también por la presencia de figuras políticas, de representantes políticos en ese acto. El 18 de mayo de este año, entonces, vino el secretario del gobierno municipal de La Plata, Guillermo Carra, y dio un discurso en el cual se expresó como representante del gobierno, lo que implica una forma de reparación simbólica para los hijos, para los familiares, y también quizá para toda la sociedad, porque el Estado, en este caso el gobierno municipal, reconoce la violencia ilegal, es decir, el terrorismo de Estado, cometido por el propio Estado. Y este reconocimiento es muy necesario y forma parte de ese segundo nivel de acontecimiento durante el acto. La idea de reparación también tiene que ver con un momento en el que se reúne una comunidad, se reúnen familiares, amigos, en torno a esas figuras de militantes, en torno a esas memorias. Y de hecho, acerca de la militancia de Mario Gershanik y de Samuel Ángel Stola, en las baldosas se puso como leyenda de la identidad de cada uno, porque siempre se pone el nombre, la edad, la fecha de secuestro, de asesinato, de desaparición forzada, y abajo se puso en mayúsculas médicos comprometidos con la infancia, que era una manera de resumir, si se puede, nunca se puede resumir la militancia, pero aludir a esa militancia. Y entonces reconocer esa militancia es una forma de reparación también en el segundo nivel de acontecimiento. Por fin, el tercer nivel es lo que le ocurre al peatón cuando ve las baldosas, es decir, un nivel que no tiene límite en el tiempo, que sigue sucediendo, porque las baldosas en La Plata, como en Buenos Aires, tienen como objetivo llamar la atención, despertar preguntas y provocar una curiosidad del transeúnte acerca de ese pasado, un pasado reciente y al mismo tiempo a veces olvidado o a veces negado. Así que ese es el tercer nivel de acontecimiento de esas baldosas que tienen una vida, entre comillas, después de la colocación. Las baldosas blancas de la memoria funcionan como tatuajes en las veredas de la ciudad. Esa expresión la
la tomo prestada de Pablo Húngaro. Esa idea de tatuaje me parece muy interesante porque primero remite al formato de esas baldosas, un formato que, como lo dije, respeta el formato patrimonial de la ciudad, y también tiene que ver con la inserción, digamos, de esas baldosas en la vereda, en el paisaje urbano. Y ese paisaje urbano, el objetivo de las baldosas blancas no es modificarlo de manera violenta, digamos, no es crear una ruptura, sino proponer un sitio en la vereda que sea como un sitio de memoria. La primera foto, la que está a la izquierda, es un ejemplo de eso, es como un relicto, digamos, de las veredas platenses como eran de manera histórica, digamos, y que no siempre se respeta hoy en el presente. Es decir, que se creó ese espacio protegido para colocar baldosas memoriales. Y esa idea de tatuaje remite a la idea de huella, que es central en esos proyectos y en la investigación. Es decir, una huella que permite visibilizar, que hace aparecer lo que antes no podía aparecer, y esa aparición, digamos, memorial se hace de manera con la idea de un tatuaje, es decir, una intervención que no rompe con el paisaje urbano, sino que lo complementa, digamos. Y siempre las baldosas blancas de la memoria nunca están solas, entre comillas, sino que siempre hay varias, como se ve en la foto que está a la derecha, es decir, están las baldosas con el nombre de la persona homenajeada, una fotografía a veces, un texto, una imagen, y después en la misma cuadra, por ejemplo al principio y al final de la cuadra, o acá en la continuidad de las baldosas, hay una baldosa que pone memoria, verdad y justicia. Es decir, que las baldosas dialogan entre ellas, lo que para mí corresponde a esa idea de tatuajes en plural. Ese diálogo entre las baldosas, entre esas huellas, que sean huellas de Buenos Aires o huellas platenses, provoca una cartografía de la militancia. Es mi hipótesis de trabajo, una cartografía que propone una nueva manera de habitar el espacio público. Como lo decía, las baldosas tienen lo que llamo una vida. La palabra no es muy intelectual, pero me gusta la idea de vida. Las baldosas tienen una vida después de la colocación y se pueden reactivar, es decir, que se organizan, por ejemplo, recorridos en Buenos Aires y en La Plata en torno a las baldosas. En Buenos Aires, acá la foto que está a la izquierda es una foto de una marcha de antorchas que se hacen en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires antes del 24 de marzo. En esas marchas se para en las baldosas, se lee un texto o se comparte memorias de la persona homenajeada. Pueden hablar, por ejemplo, familiares, amigos, miembros de asociaciones de derechos humanos, y esos recorridos permiten reactivar, esa idea es de la socióloga Elizabeth Gelin, reactivar las baldosas. Es decir, que las baldosas, una vez colocadas, no son huellas inmóviles que se quedan así, sino que hay esa reactivación y que los vecinos pueden volver a verlas, porque las baldosas, como están en el piso, a veces pasan desapercibidas, y en esas marchas no pasan desapercibidas, sino que a veces proponen un recorrido específico de la ciudad, es decir, una nueva cartografía. Y esa nueva cartografía en La Plata también pasa por ese diálogo entre distintas baldosas y por la marcación no de un espacio en particular, sino de veredas enteras. Por ejemplo, acá la baldosa con la mariposa está al final, bueno, al principio, en la esquina de la casa Mariani Terucci, que es un sitio de memoria, y ese sitio de memoria tiene baldosas. Acá está la foto, esta foto es de la casa Mariani Terucci, es decir, que en la entrada de la casa hay baldosas por la memoria, pero el transeúnte, cuando llega a esta cuadra, lo primero que ve al principio o al final de la cuadra es una baldosa con la mariposa o una baldosa con el eslogan Memoria, Verdad y Justicia. Es decir, que hablo de una cartografía porque son veredas enteras que son señalizadas en La Plata por esas baldosas.
La cartografía, bueno, mi idea de cartografía de la militancia implica analizar obviamente esa idea de militancia, ¿no? Es decir, un compromiso social, político de los detenidos desaparecidos y de las personas asesinadas por el terrorismo de Estado. Preciso que esas personas, es decir, todas esas personas a quienes se dedican las baldosas, no siempre fueron militantes proactivos de un grupo, también hubo personas que eran familiares de militantes o que no siempre tenían un compromiso político y social fuerte, explícito. Sin embargo, todas forman parte del grupo conocido como los 30.000 desaparecidos, una noción también interesante, y por eso la idea de la militancia es central, es decir, que no hay que pensar que la militancia justificaría cualquier cosa, nada justifica obviamente el terrorismo de Estado. Acá lo que se recupera es el compromiso político. Un compromiso político, hablaba de justificación, ese compromiso político se usó como justificación en la propaganda de la última dictadura y muy lamentablemente forma parte de los discursos negacionistas y apologistas que tratan de usar ese argumento como legitimación de una violencia que nunca se puede legitimar. El concepto acá que me interesa es el de resignificación militante y tiene que ver con lo que acabo de decir, porque la militancia en los años 80 y después del retorno a la democracia era un tema bastante tabú acerca de los detenidos desaparecidos o de los asesinados por el terrorismo de Estado. Circulaba mucho la frase "algo habrán hecho", con lo implícito de la frase era que las personas víctimas de crímenes de lesa humanidad, uso víctima en el sentido judicial, tenían una forma de culpa vinculada a la militancia. Esa resignificación militante, que es un concepto usado por varios investigadores, se remonta a los años 90 con la asociación Hijos, que retomó la idea de militancia para resignificarla, es decir, para reivindicar ese compromiso, esas ideas, esos valores políticos. En el sitio de memoria de la ex-ESMA, esa resignificación militante está muy presente en las calles, entre comillas, del sitio de memoria, porque hay carteles que proponen trayectorias de vida. El título es Memoria de vida y militancia. Y esos carteles son carteles enfocados en la vida de una persona o dos, una familia, y que retoman las ideas políticas de esas personas, es decir, que le dan un sentido, un nuevo valor a esa militancia, lejos de los discursos negacionistas, apologistas, obviamente. Y esa resignificación, de manera general, más allá de las baldosas, también se ve en la Casa de Abuelas, la Casa por la Identidad, en la ex-ESMA, con un texto en una de las salas que me llamó la atención y quisiera leerlo porque me parece que ilustra muy bien ese proceso de resignificación militante. Sí, algo habían hecho. Lo que hicieron fue organizarse, luchar y poner sus energías, sus entusiasmos para conseguir una sociedad más justa, sin explotadores, más solidaria y feliz. Eso hicieron las mamás y los papás, y los desaparecieron y se apropiaron de sus hijos, que desde el año 1977 son buscados por las abuelas. Acá la resignificación es total de esa frase, algo habrán hecho. Y con las baldosas la resignificación pasa por una reivindicación de la militancia, con dos herramientas distintas. En Buenos Aires el texto, como lo decía, se consensuó, es decir, que las pautas principales del texto se consensuaron entre las asociaciones para dar una identidad visual común a las baldosas. Y un punto común muy importante es la expresión militantes populares. Esa expresión, que puede parecer un poco abstracta, no nombra ningún grupo político militante, y fue una decisión de esas asociaciones en 2005. Y me parece que lo interesante es que al no nombrar un grupo concreto y al proponer una expresión que abarca a un grupo mucho más amplio, permite esa expresión no caer en debates partidarios. Está muy bien tener debates políticos, pero las baldosas, el objetivo de las baldosas no es
tener un debate entre distintos grupos militantes, sino proponer una marca para un grupo que tenía en común su militancia, que la llevaban de manera distinta después, eso obviamente que sí, pero esa expresión militantes populares propone una identidad común y subraya ese rasgo común que tenían, más allá de los debates partidarios que evocaba. Así que me parece muy interesante esa elección, y además llama la atención, me parece, del transeúnte, que se podría preguntar qué significa eso. Militantes populares del pueblo es una expresión que en la tesis voy a analizar, porque me parece interesante, ¿no? Abstracta y al mismo tiempo muy concreta, con esa idea de una militancia popular, es decir, para el pueblo, ¿no? Y para una sociedad más justa. Después en La Plata el texto depende de lo que quieren los familiares o los amigos, que son actores principales, con Pablo Húngaro que fabrica las baldosas, pero los familiares, los amigos tienen un papel importante a la hora de elegir cómo quieren ese texto, qué quieren poner de relieve. Sin embargo, el punto común de todas las baldosas, obviamente siempre se consenso con los familiares, porque hay que respetar lo que quieren, es que siempre se pone el logo y el nombre del grupo militante del cual formaba parte la persona homenajeada. Acá, no sé si puedo hacer zoom, en las baldosas, bueno, tendrán que creerme, o ir a La Plata, no sé, vayamos a La Plata algún día. Acá son las baldosas de los dos médicos, Mario Gerjanik y Samuel Ángel Stola. Para cada uno se puso el nombre del grupo, bueno, el PRT para Mario Gerjanik y la Juventud Peronista para Samuel Ángel Stola. Entonces el nombre y el logo, así se dice en castellano, sí. El logo del grupo, es decir que se puede identificar de manera visual el tipo, la militancia y qué grupo militante era el grupo de la persona homenajeada. Y esa elección, que es distinta de la de Buenos Aires, también me parece que trae mucho a la memoria colectiva, porque permite no solo recordar la militancia individual de esa persona, sino también la militancia de un grupo. Y me parece que el transeúnte, si ve esas huellas militantes, puede preguntarse, bueno, ¿y ese grupo qué hicieron? ¿Quiénes fueron? Obviamente también en el contexto actual, sobre todo, hay nombres de grupos que tienen una recepción a veces muy violenta. Y las baldosas en Buenos Aires y en La Plata sufrieron vandalismo, se repusieron, se volvieron a colocar, pero me parece que la elección de resignificar la militancia como una parte de la identidad política, identidad social de los militantes es muy interesante. Para concluir, bueno, puse imágenes de murales y no de baldosas, porque quería abrir un poco, y la conclusión en realidad no es una conclusión muy feliz, pero esperanzadora. Yo tengo esperanza, pero no quería poner una imagen de una baldosa vandalizada para concluir, bueno, son imágenes también importantes para visualizar esa violencia, pero quería acabar con imágenes también, terminar con imágenes con una forma de alegría, digamos, por eso los murales. Pero la conclusión en realidad se centra en los desafíos actuales para el futuro también. Bueno, ya saben en qué contexto estamos, obviamente, un contexto en el que hay intentos de reescritura del pasado reciente, una reescritura que pasa por una violencia discursiva y una violencia también materializada por el vandalismo. Las baldosas, ya antes de ese gobierno, sufrieron vandalismo. Mi hipótesis es que el año 2015 marcó un antes y un después en el vandalismo, con la llegada al poder de Mauricio Macri, una figura política que en campaña había usado la expresión conocida de, entre comillas, los curros de los derechos humanos. Así que llegue a ser presidente una persona así, habría un nuevo camino a esos discursos negacionistas, apologistas y al vandalismo. Hoy me parece que entramos en otra etapa para la memoria, nuevos desafíos en el espacio público,
y creo que el mayor desafío es cómo contestar a la violencia que se recibe a diario, no solo una violencia en contra de la memoria, sino una violencia en contra de los derechos, obviamente ya lo vimos, una violencia generalizada llevada a cabo desde el propio Estado, y me parece que desde la militancia memorial el desafío es ese, porque obviamente se van a seguir colocando las baldosas, se siguen colocando en ese contexto, se siguen reparando baldosas, pero esas baldosas van a tener ¿cómo decirlo? Un valor simbólico aún más importante hoy, que el gobierno nacional está no solo negando, sino justificando el terrorismo de Estado. Así que la conclusión, como lo decía, no es muy alegre, pero yo creo que Argentina siempre encuentra nuevos caminos de militancia, y las baldosas para mí son eso, nuevos caminos de militancia memorial, nuevos caminos de marcación del espacio público, con esas baldosas que son huellas que invitan a informarse, que invitan a seguir difundiendo esas memorias y defendiendo esas memorias. Bueno, muchas gracias por su atención, y tengo muchas ganas ahora de escucharles y dialogar con ustedes sobre eso.